Bueno, nuevo video en el canal y este video es sobre las cosas que voy a llevar a Camino de Santiago de Compostela. Y es súper importante porque hay varias cosas que son de controversia porque yo estoy en varios grupos de Camino de Santiago de Compostela y todos me dijeron como, no, mira que esa cosa no, esa cosa sí, yo lo hice con esto y sale otro a contestar, yo lo hice con eso y fue una experiencia horrible, entonces vamos a hablar de todas esas cosas, pero en otro lugar. Lo que vamos a hacer ahora es, yo les voy a mostrar todo lo que voy a llevar al Camino de Santiago de Compostela y después vamos a ir a un lugar distinto y vamos a conversar el por qué llevo esas cosas, cuál es la razón detrás de eso y un poco cómo hacer algo y vamos a hablar de presupuesto también. Así que vamos a mostrarle todo. Bueno, vamos a hablar un poquito de las cosas que vamos a traer y voy a usar el palo de trekking para apuntar las cosas. Este palo de trekking no es el que voy a estar usando en el camino. Un amigo me va a prestar otros palos que son retráctiles, entonces va a ser más cómodo. Entonces, hablemos de esto. Primero, obviamente yo edito videos, así que ese computador va, lo estoy cargando. Después, esto va a ser para las cosas eléctricas. Cargadores de computador, cargador de celular, todas esas cosas. Para la mochila, es la misma mochila que usé para el camino de Torres del Paine, en Chile. Si no lo han visto, vayan a ese link y lo van a poder ver, porque está espectacular el viaje. En la misma mochila son 65 litros. Vamos a hablar de algunas cosas que son medias controversiales, pero lo vamos a hablar después en otro lugar, para hacer algo distinto. Entonces, vamos a hablar después de eso, incluyendo el presupuesto. Así que quédense al final del video. Este es un mat que tiene como un colchoncito, pero tú además lo puedes inflar y es súper, súper cómodo. Y se dobla, ocupa nada de espacio, y además de estar así tan enrollado, lo puedes doblar acá en la mitad. Y además pesa casi nada, que debe pesar unos 200 gramos. Y aquí imaginen una carpa y un set de cocina. Y ambos tienen una razón para poder ir al viaje, que pues, lo vamos a hablar después. Después, obviamente como tengo esto y tengo la carpa, también tengo el saco de dormir, que en este caso Nature Hike pesa como 400 gramos, nada. Y es hasta menos uno, también vamos a hablar de eso después. También ese pequeño cosito para conectar 3 aparatos al mismo tiempo. No quise traer algo más porque era muy pesado, esto es más liviano. Esta mochila es una mochila plegable de Decathlon que 25 litros es a prueba de agua y cabe en esta cosa chiquita. Y que en realidad va a estar guardando adentro el computador, por si acaso, para evitar, junto con la... Nótense lo ordenado que está esto. Entonces, así no. Ahora, para el sol, vamos con ese gorrito. Y después tenemos el termo para poder... Mi idea es lograr conseguir a alguien que me regale hielo y meterlo todo con hielo, completo, hasta arriba con hielo. Y dejarlo ahí hasta el tope con hielo y un poquito de agua. Y dejarlo ahí adentro de la mochila para conservarlo para las etapas después. El guatero o bolsa de agua caliente, porque he estado con un poco de dolor en la cadera la semana pasada, así que lo voy a llevar por si acaso, porque prefiero llevarlo, no pesa nada y la verdad con todas las cosas que estoy llevando es casi nada de peso. Así que lo puedo llevar. Esto no estoy seguro si lo voy a llevar o no todavía. Capaz que me compro unas como tipo sandalias hawaianas, esas cosas. Como eso así, ese estilo. Porque estos son más para río, no sé si voy a entrar al río a bañarme. Capaz que sí y va a ser como, qué cagada. Pero bueno, por ahora no estoy seguro. Lo más seguro es que me lleve flip-flops o hawaianas o esas cosas. Algo medio ordinario, barato nomás. Si es para la ducha principalmente. Estos son las sandalias para caminata. Es importante que tengan una buena suela. Estas ya están en uso, tienen una buena cantidad de uso, así que para subidas fuertes o bajadas fuertes, no voy a usar estos. Voy a usar estos. Esto va a ser solamente para todo el resto de los caminos que son más planitos, porque son con mejor ventilación. Y estos zapatos, también, estos son una de las controversias, son Merrell, ya están usados, los usé ahí porque hay que usar los zapatos cuando uno los compra. Y tienen Gore-Tex, esa prueba de agua. Vamos a hablar de eso después. Entonces, una vez que terminamos con esto, pasamos a esta parte. Esta parte necesitas llevar algo a prueba de agua porque va a llover.
En este caso yo ya vi el calendario y más o menos está anunciado agua. Yo voy a ir en julio. Julio y agosto voy a estar haciendo el camino. Lo que significa que todo esto no va a ser necesario muy probablemente porque va a ser un calor brutal. Pero no pesa mucho. Entonces prefiero llevarlo y no usarlo a necesitarlo y no tenerlo. Pero esto es como lo único que estoy llevando como quizás lo necesito. Esto es una capa, una segunda capa, que en este caso la estoy llevando, va con esto. Y a veces, si hace mucho frío, igual va a estar en la montaña. A veces la montaña es más fría que el resto del camino. En este caso, esa es para poder que si se moja, se seca súper rápido. Entonces, si es una lluvia suave, puedo usar este. Si es una lluvia fuerte, uso este. Y si es una lluvia fuerte, también voy a usar los pantalones de lluvia, que son estos. Son los más baratos que encontré en Decathlon. Los llevé para Torres del Paine y es absolutamente increíble. Perfecto. Y eso va con esto que es primera capa. No dudo mucho que vaya a usar la primera capa. Pesa muy poco, así que no me importa llevarla. Pero es lo que decía, hay muchos días que van a haber, va a ser algo de frío, pero sobre todo va a haber lluvia. No es mucho, pero va a haber lluvia. Entonces, por si acaso, quiero llevarlo para no tener que pasar frío en el camino. Pues si voy caminando y hace frío, prefiero tenerlo. Y como pesa poco, es un sacrificio que puedo tomar. Esto y esto. Acá está importante. Son pantalones de trekking que son ultra livianos. Solamente llevo dos. No llevo más de eso porque no es necesario. Este pantalón es el que voy a usar todo el tiempo mientras estoy caminando. Y este pantalón es una vez que llego al lugar donde me voy a quedar, o algún albergue municipal, o la idea es como o algún baño público para bañarme, o un río en este caso, por eso consideré esos también. Después del baño se lava esto, se lava con lo que sea que lo use, y me pongo esto para poder como tener ropa limpia para llevar. Calzoncillos, importante, lleven la cantidad que quieran. Pero solamente dos pantalones, porque estos pantalones los usas todos los días. Si los puedes lavar, mejor. Pero si no, no importa, porque igual vais a estar transpirando. Todas estas cosas vamos a hablar después. Después, poleras, solamente dos, de nuevo. Una para usar en el camino y una para usar después cuando termine el camino y ya me haya bañado. Después, par de medias. Tengo dos par de medias en este momento, tengo que comprar dos más para la caminata. Después, buff o estos cuellos como bandana. Llevo dos también, por las dudas. Y la toalla que es ultra liviana y se seca rapidísimo. La botella de agua para tener mientras camino. Y obviamente una botella plástica que no tengo pero voy a tener para poner el agua o para hacer la mezcla con esos como los jugos hidratantes y todas esas cosas. Después tenemos esta parte. Acá, lentes de sol, mis lentes normales, porque uso lentes para editar videos, sobre todo cuando estáis como muchas horas frente al computador, es bueno usar lentes. Entonces yo además uso lentes porque el ojo izquierdo ahí no es lo que era antes, así que uso lentes. Esto es la referencia para el kit de primeros auxilios. Va a ser una bolsa Ziploc más grande, pero esto es como la referencia. Estos son las rodilleras, que es para ayudar te dan soporte a las rodillas. Y yo ya las usé en Torres del Paine, fue increíble y menos mal que las tenía. Estas son cosas que tienes que meter a la mochila. No pesa nada y tienes que llevarlas. Y esta, que es, son como una telita, como una hoja chiquita, y eso es lo que usas para lavar ropa. Entonces, en vez de usar algo súper pesado, usas esto, que no pesa nada, y trae como 40. Pero de verdad no pesa nada. Y esto que me olvidé mencionar, es donde va toda la ropa. Todo lo que no estoy usando mientras estoy caminando va adentro de acá. Y esto también es mi almohada. Entonces tiene doble propósito. Y, obviamente, como ya mencioné, el computador, que va a ser lo que voy a usar para editar los videos todos los días. Y la cámara, que en este caso es un iPhone 13 mini. Y para esto también estoy llevando una batería externa, porque la batería de iPhone todos sabemos que no es la mejor, pero además la voy a usar para grabar los videos. Así que no me puedo quedar sin batería. Así que batería externa.
para llevar y cargar el celular mientras voy caminando. Todos los momentos que no esté grabando va a estar cargando el celular. Y ahora vamos a un lugar distinto para poder mostrar, para poder hablar. ¿Por qué estoy llevando carpa? Estas cosas, un poquito, ahí. Y sobre todo los zapatos, que también son una controversia, que como darles un poco algunos tips sobre si llevas esos, cómo usarlos, si llevas los otros también, y obviamente también el presupuesto. Así que vamos. Bueno, es súper importante cuando uno trae cosas y hace este camino, poder contar con las cosas y el peso que estás cargando. Porque en este caso uno carga mucho peso, de repente que no es necesario. Entonces es súper importante considerar eso y decir como ya, a ver, veamos qué estoy llevando. Porque muchas veces se dice que estás cargando tus miedos. Entonces ahí está la parte importante. ¿Cuánta ropa tienes que llevar? Un set de ropa, un pantalón, una polera para poder caminar, mientras estás caminando. Y esa es la ropa que vas a usar todos los días, porque no es un desfile de moda, a nadie le importa lo que estás usando. Y vaya a transpirar, vas a transpirar igual, vas a tener mal olor igual, vas a estar sucio porque igual el camino está hecho de tierra, así que te vas a ensuciar igual. Así que no tiene ni un sentido andar cargando con más ropa que eso. Porque vaya a usar, usa lo mismo todos los días y después lo laváis nomás. Por eso también es importante que sea algo que se seque rápido, para que puedas lavarlo y no preocuparte de lo que estás de la ropa. Simplemente agarráis, te das un baño y ahí es donde tienes la segunda tanda de ropa. Porque en la segunda tanda de ropa te pones algo limpio, después de bañarte te vas a sentir mejor, ropa limpia, perfecto. Entonces agarras y te pones la ropa limpia, la otra la lavas y la pones a secar. Si el día lo permite, porque está como ahora, por ejemplo, se seca inmediatamente. Si llegara a estar medio lloviendo y al menos, si partes temprano, vas a tener suficiente tiempo para poder tener la ropa seca o al menos lo suficientemente seca. Otra cosa, bueno, también hay lugares que en realidad puedes lavar la ropa en lavarropa y secarla en secadoras. Obviamente creo que muchas veces te lo cobran, pero hay albergues que lo tienen gratuito. Entonces ahí no tengo la más mínima idea, porque nunca lo he hecho, así que... Pero sí he visto que están las opciones. O alguna lavandería que te lo lava y lo seca. Entonces también podría ser una opción. En mi caso, estoy llevando para lavar ropa, pero yo también voy a estar durmiendo en carpa. ¿Por qué estoy durmiendo en carpa? Principalmente porque quiero. Es la más importante de todas, porque quiero dormir en carpa. Pero también hay algunas cositas que, por ejemplo, lo que más se dice es que mucha gente ronca. Entonces yo si bien no tengo el sueño muy liviano, tampoco lo tengo muy duro. Entonces cuando los ronquidos me despiertan inmediatamente. Entonces, y además lo voy a estar haciendo en julio y agosto, que es temporada altísima. Entonces, ¿para qué usar una cama si no la necesito y otra persona sí la puede necesitar? Entonces yo puedo dormir en carpa afuera, voy a dormir cómodo, igual, voy a dormir tranquilo igual, y al mismo tiempo no me tengo que preocupar de si tengo la cama o no para el día siguiente. También, y hay algo súper importante, yo voy a hacer el camino desde Narbona, no del camino típico de Santiago de Compostela que empieza en San Jean-Pied-du-Port y termina en Santiago de Compostela. Yo lo voy a hacer desde Narbona hasta San Jean-Pied-du-Port de la primera tanda, que es en la vía la vía de Piemonte, se llama, y son 500 kilómetros. Pero no es masivo, no es así enorme. Hay un montón de pueblitos, pero eso no significa que vas a tener la oportunidad de dormir en un albergue municipal o en algún albergue en general. Y tampoco tengo el presupuesto para poder bancar ese nivel de gasto. Así que yo prefiero... Ahora, yo estar en carpa, pero no significa que voy a hacer wild camping, como acampar ahí en cualquier parte, porque no está permitido en Francia y en España, tampoco en Alemania. Pero tenéis que cuidar, por eso también está prohibido, porque muchas veces por descuido de la gente, o que queda sucio, o hacen un fueguito y se prende fuego y dejáis tremendo desastre. Por eso también no está permitido. Mi idea es hablar en los albergues, poder quedarme ahí, pero pedirles autorización para poner la carpa en alguna parte. Y eso es todo. ¿Cachai? Entonces así de esa manera tengo un lugar donde dormir, estoy cómodo y tranquilo, y al mismo tiempo duermo en carpa, que me encanta, y también voy a tener para dormir ahí tranquilo, voy a tener el espacio para tener la mochila segura,
Para cocinar también lo puedo cocinar ahí mismo, así que no es problema. Pero como esa parte no es del todo masiva, podría pasar que para cuando yo esté listo para terminar el día, porque estoy muy cansado, no hay nada. No hay nada alrededor mío, quizás estoy a 10 kilómetros del camino, estoy reventado, no puedo más, entonces ¿qué hago? Voy a la casa de alguien y le pido si me deja poner la carpa ahí y listo. Y baño de campamento, agarráis de esas como toallitas de bebé y te limpié con eso, ¿no? Si eso al final también se hace. Pero lo importante es que voy a poder tener un lugar donde dormir y voy a poder estar tranquilo. No solo eso, sino que también se vienen un montón de aventuras con carpa. Así que por eso también compré la carpa y el saco. No va a ser frío. Sería muy raro que hiciera frío. Pero si lo hace, está ahí. Y el saco que tengo es un saco cuadrado que se puede abrir como una especie de quilt. Entonces también lo puedo usar, onda, si hace algo de frío me lo pongo encima y si no, no lo uso. Así de simple. Pesa 400 gramos. En total, si yo no cuento el agua y no cuento la comida, estoy cargando alrededor de como 5 o 6 kilos, lo cual es nada. Nada. Es onda, casi no existe. Casi no existe. Para mí, porque ya onda, el camino, cuando hice Torres del Paine lo hice con 15 kilos y fue una brutalidad. Después me vine a Europa con 10 kilos y no lo sentí. O sea, obviamente sabes que estás cargando una mochila, pero no se sintió tanto. Así que me la juego por esa. Y después comida y agua, yo calculo más o menos entre 8 y 9 kilos en total. Obviamente, parte de lo que voy a organizar es ver dónde va a ser, dónde están los supermercados o mini market a lo largo del camino. Y bueno, de acuerdo con eso digo ya, perfecto. Acá puedo comprar comida, entonces sé cuántos días voy a estar entre esos dos puntos. Y de esa manera también digo ya, son tantos almuerzos, tantas cenas, hago tal cosa, compro tales cosas y ya tengo para, por ejemplo. Entonces no tengo que cargar una enorme cantidad de comida. También los zapatos. Mucha gente usa zapatos que son a prueba de agua y mucha gente usa zapatos de trail runner. Y la principal razón es que los zapatos que tú usas a prueba de agua, transpiras mucho. Ahora, ese no es el único par de zapatos que yo tengo, porque en realidad ya tengo unas sandalias para caminar, que son esas. Así que no necesito 2 pares para verano. Pero yo tengo que pensar a largo plazo, porque también onda el par de zapatos que compré, lo voy a seguir usando durante el invierno también acá. Caminando por la nieve, por lluvia, por lo que sea. Entonces, es importante tener un par de zapatos buenos que va a poder hacer el aguante. Ahora, para cuando esté caminando por la montaña, para cuando esté caminando por los cerros, subida, bajada, voy a usar esos pares. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tienes al menos 3 pares de medias para poder cambiarte. Entonces, tomas un descanso, te sacas un par de medias, las pones atrás en la mochila para que se sequen, colgando en una cuerdita, por ejemplo, y te pones un par de medias seco. Te secas el pie, dejas que se ventile, porque la ventilación también es buena, que se seque bien el pie. Una vez que está seco, te pones la media, te pones el zapato y sigues caminando. Si el zapato está muy húmedo, le pones diario en la base antes de poner tu pie. Y el diario va a secar eso, también va a absorber un poco de humedad. Así que truco ahí, voy a andar con diario en la mochila. Ahora, te lo cambias y te va a ayudar. Siempre tenés que tener precaución y llevar las cosas que necesitas para tratar las ampollas o esas cosas. Porque obviamente voy a estar caminando 1500 kilómetros. Obviamente que va a pasar. Entonces cuando pase, esperemos que no, pero si es que pasa, entonces bueno, ya ahí está la precaución. Pero principalmente, si es que llega a llover y no tienes un par de zapatos buenos para el agua, marchaste. Se te van a mojar los pies. Y cuando se te mojen los pies y empieces a caminar, te empiezas a resbalar y la fricción del pie con el zapato te va a hacer una ampolla seguro. Entonces por eso también quiero andar con esos zapatos, porque en total el peso que ando trayendo no es tanto. Y ya tengo un par de zapatos para verano, tengo otro en caso de lluvia y así estoy tranquilo. Para mí al menos. Es lo único que es como, bueno, en caso de... Y sí, de todas maneras, cambias zapato y listo. No tienes que preocuparte de eso. Y para finalizar el presupuesto. Normalmente el presupuesto que se recomienda tener es de cerca de... Son 15 euros más o menos para los albergues. Para cuando te quedas en albergue son 15 euros. Después,
El menú peregrino, más o menos, 15 euros. O sea, en total, el presupuesto recomendado es 50 euros, más o menos por día. Entonces, el camino, si tú haces el camino normal desde Saint-Jean-Pied-du-Port hasta Santiago de Compostela y después quieres seguir a Muxia y Finisterra, entonces más o menos el presupuesto más o menos te va a tomar unos 40 días, más o menos. Entonces ahí ya tienes una referencia de cuánta plata va a ser. Yo personalmente no sé el presupuesto que yo tengo, de esto no estoy ni cerca de ese presupuesto. Lo que yo voy a hacer es, por eso ando con carpa, ando con set de cocina para poder cocinar, porque obviamente yo no tengo la posibilidad, no tengo la plata de hecho para 50 euros por día. Directamente no la tengo. Así que ni me va a molestar en pretender que la tengo. No la tengo. No estoy ni cerca de tener esa plata. Tengo algo de plata extra que está ahí guardada, pero por eso también voy en carpa, voy con saco de dormir, puedo poner la carpa en cualquier parte. Si estoy en la mitad de la nada, le pido a alguien si me dejar poner la carpa para dormir ahí y listo. Y asunto arreglado. Y si no nos vamos a pisar la capa entre superhéroes. Si eres súper cuidadoso, súper cuidadoso, no te preocupas bien, igual puedes poner la carpa de repente tipo 7 de la tarde, 8 de la tarde, en algún lugar afuera de la ciudad, y bueno, y después la levantáis temprano, y igual voy a partir el día a las 4 de la mañana. A las 4 desayuno, a las 5 idealmente, 5 y media empezar a caminar, para evitar el sol, para evitar el calor enorme que va a haber. Principalmente esa es la razón para empezar tan temprano. No me agrada. No, a mí igual me gusta dormir. Pero si puedo evitar el sol, feliz hago esa. Así que eso es lo que yo voy a estar haciendo. Y el presupuesto que yo voy a tener para poder como hacer el camino es de 100 euros para comida y después tengo 50 euros para, no sé, para ir a una cerveza o algo así, por mes. Así que más o menos 100 a 150 euros por mes. Es súper bajo, si consideras todo lo que dije. Pero yo tengo para cocinar. Entonces, en realidad, por ejemplo, desayuno. Un desayuno te va a salir 5 euros. Por ejemplo, un café y una tortilla, por ejemplo. En alguna parte en España. Por dar una referencia. 5 euros más o menos. No es tanto. Pero 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5 empezáis a sumar un montón de plata. Entonces, en cambio, comprar avena y café me va a salir 4 euros. Para la semana completa. O 5 euros, pero la semana completa. 7 días. Donde ya tengo el desayuno listo, café listo. Y como voy a tener las cosas para prepararlo, lo único que tengo que hacer es cocinar. Nada más. Por ejemplo, es solamente una idea como para que muchas veces como se piensa que necesitáis un presupuesto enorme para poder hacer el camino. Y no necesariamente. Se puede hacer con un presupuesto más bajo. Y hay mucha gente que lo hace con presupuesto más bajo. Por eso también como quiero mostrarlo. Porque no hay muchos videos sobre eso. También es un sacrificio más o menos, pero ni ahí, porque en verdad prefiero cocinar y no me molesta cocinar para nada. Entonces prefiero hacer esa y también me ahorro esa plata porque también para lo que se viene después vamos a estar ahí preparando cositas. Entonces definitivamente va a estar buenísimo. Va a ser una aventura increíble, son 1500 kilómetros, así que definitivamente suscríbanse al canal, así ayudan a que el canal crezca, va a ser extremadamente necesario, así que suscriban a toda la familia. También denle me gusta al video y dejen en los comentarios si alguna vez han hecho el Camino de Santiago de Compostela, si lo planean hacer, información, tips, si han hecho como viajes largos de mochileo, déjenmelo también en los comentarios, recomendaciones como toma esto en consideración, esto aquí, allá, cualquier dato sirve, así que déjenlo en los comentarios. Y síganme en redes sociales también, voy a estar compartiendo ahí más en vivo también, así que definitivamente suscríbanse al canal, links en las descripciones y nos vemos en el siguiente video, que espero que sea ya estar partiendo para el